Hola, sacamos papel y boli y nos ponemos a trabajar. Hoy vamos a resolver el siguiente problema. Dice, un barco se dirige al puerto A con una velocidad de 20 km/h. A las 8 de la mañana, desde el barco, se divisa el puerto B con un ángulo de 40 grados respecto a la trayectoria del barco. A las 9 se divisa el puerto B con un ángulo de 50 grados. Sabiendo que entre A y B hay 100 kilómetros, halla la distancia del puerto A a la que se encuentra el barco a las 9 de la mañana. Bien, en estos ejercicios lo difícil es entender el problema y sacar el dibujo para poder resolverlo. Vamos poco a poco. Dice, un barco se dirige al puerto A con una velocidad de 20 km/h. Tenemos que entender que es una trayectoria recta, puesto que no nos dicen lo contrario. Entonces aquí está el barco a las 8:00 y aquí está, por ejemplo, el puerto A. A las 9 de la mañana, como tiene una velocidad de 20 km/h, a las 9 de la mañana se ha desplazado en esta misma trayectoria, puesto que no nos lo dicen lo contrario, a las 9:00 se ha desplazado 20 kilómetros. Hay un puerto B en algún sitio y a las 8 de la mañana ese puerto se divisa con un ángulo de 40 y a las 9 de la mañana ese puerto se divisa con un ángulo de 50. ¿Vale? Eso sería hasta aquí del problema. Sabiendo que entre A y B hay 100 kilómetros, calcula la distancia a la que se halla el barco del puerto A las 9 de la mañana. Nos están pidiendo que calculemos esta distancia de aquí, D. Esa distancia. Bien, ya tenemos el dibujo. A partir de aquí hay que empezar a trabajar. Yo creo que esta es la parte más difícil. A partir de aquí, pues teorema de seno, teorema del coseno y ir sacando datos. Bien, lo primero que veo es que si este ángulo vale 50, este de aquí tiene que valer 130, porque 50 más 130, 180, que sería todo ese ángulo. Si me vengo a este triángulo de aquí, tengo un ángulo de 40, otro de 130, y como la suma tiene que ser 180, este de aquí vale 10. Bien, yo quiero calcular esta distancia que está dentro de este triángulo, pero en este triángulo solo tengo estos dos datos. Necesito alguno más. Lo que voy a hacer es calcular esta distancia que es común a los dos triángulos. Esa distancia que la voy a llamar X. Y para calcular esa distancia X, lo que voy a hacer es aplicar el teorema del seno al primer triángulo. En este triángulo yo me sé que este ángulo está opuesto a X y esta distancia de 20 está opuesto a 10. Así que voy a usar eso. X partido por el seno de 40, un lado dividido por el seno del ángulo opuesto, es igual que 20 partido por el seno de 10. Un ángulo opuesto y su lado. De aquí despejamos X, que nos quedaría 20 por el seno de 40 entre el seno de 10. Calculamos ese número en la calculadora que nos da 74,33. Ya sabemos X. Ya sabemos algo más de este triángulo, que es el que nos interesa. El ángulo X tiene, el lado X tiene enfrente un ángulo que le podemos llamar alfa. Y el lado D tiene enfrente un ángulo que podemos llamar beta. Con beta y D no conozco ninguno de los dos, con lo cual de momento no puedo calcular D. Así que voy a aplicar el teorema del seno a los otros lados. Tengo que X partido por el seno de alfa es igual que 100 partido por el seno de 50. X alfa 100 con 50. Pero X ya sabemos cuánto vale. Y entonces tenemos que 74,33 entre
el seno de alfa es igual que 100 partido por el seno de 50. Despejando de aquí, tenemos que el seno de alfa es igual que 74,33 por el seno de 50 entre 100. Y por tanto, alfa es el arco seno de 74,33 por el seno de 50 dividido entre 100. Y este ángulo nos da 34,71. Pero que cumplan esta condición, hay dos ángulos en la primera vuelta de la circunferencia egonométrica, porque tenemos este de 34, cuyo seno vale lo que nos piden, pero este ángulo también, el seno tiene el mismo valor. Así que tenemos que un posible valor es alfa 1, 34,71, y otro posible valor es este de aquí, alfa 2, que sería 180 menos 34,71, que eso es 145 aproximadamente. Pero fijaos, si este ángulo de aquí alfa, ¿vale?, que es este, vale 145 más este de 150, nos vamos a 195, con lo cual no tendríamos para beta, porque la suma de los tres tiene que dar 180. Así que, por eso, este de 145 le despreciamos como solución a nuestro problema. Y nos quedamos con un alfa 1 de 34. Vale, pues ahora vamos a calcular ya directamente D, porque podemos decir que D partido por el seno que hay aquí arriba, que es beta, no alfa, es beta. Beta todavía no lo tenemos, pero vamos a sacar como que beta más alfa más 50 nos tiene que dar 180, es decir, 180 menos 50 menos 34,71, esto tiene que ser beta. Vamos a quitar esto de aquí. Y entonces, haciendo esto nos da 95,29. Ese es el ángulo beta. Y entonces nos vamos a coger el ángulo beta con D y estos 100 kilómetros con su ángulo de 50. Teorema del seno nos quedaría 100 kilómetros partido por el seno de 50 es lo mismo que la distancia D, que es la que queremos calcular, dividido por el seno de beta, que hemos dicho que era 95,29. Despejando de aquí, D es igual que 100 por el seno de 95,29 entre el seno de 50. Haciéndose el número en la calculadora nos da 129,98. Kilómetros. Esta es la distancia a la cual se encuentra el barco a las 9 de la mañana. Y ya tenemos el problema resuelto. Pues nada, espero haberos ayudado. Suscribíos al canal si os gustan mis vídeos. Mandarme las dudas que tengáis. Intentaremos hacer vídeos resolviéndolas. Nos vemos.